Hola, este es el primer tema de el objetivo de leyes de los exponentes. El primer tema que vamos a ver es la ley del producto, es decir, de multiplicación de potencias que tienen exponentes positivos. Si nosotros observamos, vamos a multiplicar en este caso tres términos. Mi primer término es 3x, el segundo es 7x a la novena potencia w cuadrada por el tercer término que es 2w a la séptima potencia. En este caso lo que vamos a hacer primero es multiplicar los coeficientes. En este caso los coeficientes son 3, 7 y 2. Entonces realizamos la multiplicación y es 3 por 7, 21, por 2 es 42. En el segundo paso vamos a multiplicar las variables que tienen bases iguales. Es decir, voy a multiplicar x por x a la novena potencia y la ley de exponentes nos dice que si tenemos las mismas bases multiplicándose, los exponentes se suman. El exponente de la primera x es 1 y el del segundo es 9. Por lo tanto, me va a quedar x elevado a la décima potencia. Ahora vamos a multiplicar los exponentes, las variables que son iguales, que es w al cuadrado por w a la séptima potencia, y también vamos a sumar los exponentes y nos va a quedar, w y 2 más 7 nos va a quedar w elevado a la novena potencia. Por lo tanto, nuestro resultado de esta multiplicación es 42x a la décima w a la novena potencia. Aquí nosotros observamos que ya no se repite ninguna de las variables y entonces este sería ya mi resultado totalmente simplificado. Ahora vamos a ver la regla de las potencias con exponentes positivos. Aquí observamos que tenemos una base, que es todo un término que está elevado a una potencia, en este caso es al cubo. ¿Ok? Entonces, esta potencia le va a afectar a todos los términos que tengo dentro de mi paréntesis. Es decir, me va a quedar menos 5 y va a estar elevado al cubo. Me va a quedar b a la cuarta y va a estar elevado al cubo. Y a, que va a estar elevado al cubo. Entonces, aquí observamos que la potencia va a afectarle a todo, tanto a los coeficientes como a las variables. Cuando yo voy a elevar menos 5 al cubo, es un coeficiente y eso lo voy a hacer de manera habitual, es decir, multiplicar menos 5 por menos 5 por menos 5. Para empezar, va a tener un signo negativo, ya que mi potencia es impar. Entonces, menos por menos es más, por menos menos. Entonces, vamos a tener menos, y 5 al cubo es 5 por 5, 25, y por 5 es 125. Entonces, menos 5 al cubo es menos 125. Ahora vamos a elevar b a la cuarta, la vamos a elevar al cubo. En este caso, las potencias, cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, se van a multiplicar. Entonces me va a quedar b elevada a la 12. Y por último, tengo a elevado al cubo. Aquí a es como si tuviera un exponente 1 que no escribo, pero voy a multiplicar 1 por 3 y me va a quedar a al cubo. Y esta sería ya la respuesta completamente elevada al cubo, es decir, ya sin paréntesis. ¿Ok? En el segundo ejemplo vamos a hacer lo mismo. Tengo menos 2 y lo voy a elevar a la cuarta potencia. B lo voy a elevar a la cuarta potencia. Y a cuadrada lo voy a elevar a la cuarta potencia. Vamos a hacerlo por partes. Si yo elevo menos 2 a la cuarta potencia,
Aunque mi base es negativa, va a terminar siendo positiva, ya que si yo multiplico menos por menos por menos por menos, termina siendo más. Entonces 2 a la cuarta es 16, positivo. Ahora, B, ya vimos que aunque cuando el exponente no está escrito, su exponente es 1. Entonces multiplico 1 por 4, me queda b elevado a la cuarta potencia. Y también tengo a cuadrada elevada a la cuarta potencia. Voy a multiplicar sus exponentes porque es una potencia elevada a otra potencia y me queda a elevada a la octava potencia. Al igual que en el caso anterior, aquí la potencia va a afectar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar menos 2 elevado a la cuarta, b, que tiene exponente 1, elevado a la cuarta, entre a cuadrada elevado a la cuarta potencia. Entonces aquí vamos a ir elevando por partes. El menos 2, que es un coeficiente, como su base es negativa, pero la potencia es par, va a terminar siendo positivo, y 2 a la cuarta es 16. Luego, b, su exponente es 1, entonces multiplico 1 por 4 y me queda b a la cuarta, y en el denominador tengo a cuadrada elevada a la cuarta, multiplico exponentes y me queda a la octava. Aquí ya terminamos de simplificar la expresión, ya que ya no tengo ninguna variable que se repita y no tengo potencias negativas. Entonces, esta sería la respuesta. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. De igual manera, tenemos que la potencia al cubo va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería b a la cuarta, la voy a elevar al cubo, menos 4 lo voy a elevar al cubo, y a cúbica la voy a elevar al cubo. Ahora vamos a resolver. B, voy a multiplicar la potencia, porque es una potencia elevada a otra potencia. Las leyes exponentes nos dicen que las potencias se multiplican y me va a quedar b elevada a la 12ª potencia. En el denominador tengo menos 4 elevado al cubo. La base es negativa y la potencia es impar, por lo tanto menos por menos por menos me queda menos, y 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. Y en el caso de la A, voy a multiplicar las potencias y me queda a la 9ª potencia. Aquí simplemente para dejar nuestra respuesta de forma correcta, el signo no lo vamos a dejar en el denominador, lo podemos dejar en medio, ¿sí? Es decir, que toda la fracción es negativa, o se lo podemos dar a nuestro numerador. Pero en este caso lo voy a dejar en medio, indicando que nuestra fracción es negativa. Y esta ya sería mi respuesta totalmente simplificada. Ahora vamos a aplicar las leyes de las potencias y productos. Es decir, aquí ya nos están combinando dos leyes. Tenemos una multiplicación, ¿sí?, de estos dos términos, pero uno de esos términos va a ser elevado al cuadrado. Entonces, por jerarquía, primero voy a elevar al cuadrado y después voy a multiplicar. Entonces aquí vamos a dejar todavía el primer término igualito, no vamos a hacer todavía nada con él. Y el segundo término lo voy a elevar al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado me va a quedar 9 positivo. X cúbica elevada al cuadrado, multiplico sus exponentes y me va a quedar a la sexta. Y cúbica elevada al cuadrado, nuevamente multiplico exponentes y me queda, a la sexta. Y por último, z al cuadrado, la tengo que elevar al cuadrado, multiplico exponentes y me queda z a la cuarta potencia. Ahora sí, ya puedo realizar la multiplicación. Primero voy a multiplicar mis coeficientes, que es menos 2 por 9, y me va a quedar menos 18. Ahora voy a multiplicar las x cúbica
con x a la sexta, entonces tengo que sumar los exponentes y me va a quedar x a la novena potencia. Después voy a multiplicar y por y a la sexta, tengo que sumar exponentes y me queda y a la séptima potencia. Y por último, voy a multiplicar z por z a la cuarta, sumo exponentes y me queda z a la quinta potencia, y esta ya sería mi respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí igualmente vamos a elevar primero, ¿sí? Porque tengo una multiplicación, pero también uno de mis términos está elevado al cuadrado. Aplicando la jerarquía vamos a elevar al cuadrado. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado es 4 positivo. X cuadrada al cuadrado, multiplico potencias y me queda x a la cuarta. Y cuadrada elevada al cuadrado, multiplico potencias, me queda y a la cuarta. Y z cúbica elevada al cuadrado, multiplico sus exponentes y me queda z a la sexta. Mi segundo término es 2x cuadrada, z cúbica, y ahora sí ya puedo realizar la multiplicación. Voy a multiplicar los coeficientes, que sería 4 por 2 es 8. Luego voy a multiplicar x a la cuarta por x cuadrada, y lo que voy a hacer es sumar los exponentes. Y a la cuarta no tengo con qué otra variable multiplicarla, entonces se va a quedar igual. Y z a la sexta la multiplico por z cúbica, sumo los exponentes y me queda z elevada a la novena potencia, y esta sería mi respuesta. En este tema vamos a simplificar una razón. Una razón es una fracción o una proporción o una división, ¿ok? Entonces, para poderla simplificar, vamos a aplicar ley de los exponentes para la división, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a simplificar los coeficientes. En el primer caso, mi coeficiente es 4/20. Si yo simplifico esta fracción, puedo dividir ambos entre 4 y me quedaría 1/5, ¿ok? Y ahora vamos a hacer la división de mis variables, y aplicando leyes de exponentes, cuando estamos dividiendo los exponentes los vamos a restar. Entonces me va a quedar x cuadrada entre x. Si yo resto los exponentes me va a quedar x. ¿Por qué? Porque sabemos que el exponente en el denominador es 1, que no lo escribo. Y yo resto 2 menos 1 y me va a quedar x elevada a la 1, pero el exponente 1 sabemos que no lo debemos escribir. En cuanto a las y's, yo tengo y cuarta en el numerador y y cuadrada en el denominador. Si yo resto mis exponentes me va a quedar y cuadrada. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 1/5 y me va a quedar x y cuadrada. Ahora, sabemos que el 1 como coeficiente no se escribe. Entonces, mi respuesta la voy a dejar como x y cuadrada sobre 5. Y esta ya sería mi respuesta. Vamos a resolver otro ejemplo, donde tengo que mis coeficientes son 45 y 54. Entonces, observo que el 45 y el 54 son múltiplos de 9. Entonces voy a dividir 45 entre 9 es 5 y 54 entre 9 es 6. Entonces, simplificando 45, 54 avos nos da 5/6. Ahora voy a dividir mis variables y tengo w a la cuarta entre w a la quinta. Aquí es muy importante que ustedes observen que el exponente mayor lo tengo en el denominador. Entonces vamos a dejar w en el denominador y vamos a restar 5 menos 4. Entonces me va a quedar
w elevado a la 1. Ya sabemos que no lo escribimos. Ahorita lo vamos a dejar así para recordar que hice la resta de 5 menos 4. Y como en el numerador no me quedó ninguna variable, voy a dejar un 1. Y con las x tengo x cuadrada entre x cuadrada. ¿Ok? Si nosotros hacemos la resta, hacemos 2 menos 2, me va a quedar x a la 0. Y una de las leyes de los exponentes me dice que x a la 0 es igual a 1. Es decir, yo puedo cancelar x cuadrada con x cuadrada porque al simplificarlo me está dando un 1. Entonces mi respuesta va a ser 5 sextos y con referencia a la W me va a quedar en el denominador y la X ya no la escribo porque la X se eliminó, ¿ok? O se convirtió en un 1, que multiplicando por 1 es un número neutro, no me afecta, entonces ya no lo tengo que escribir. Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos 56/35 que la vamos a simplificar y observamos que 56 y 35 son múltiplos de 7, ¿sí? Entonces divido 56 entre 7 y me queda 8, 35 entre 7 y me queda 5, entonces 8 quintos ya me quedó como una fracción simplificada. Tengo que dividir y cuadrada entre y cúbica, entonces la y va a quedar en el denominador porque ahí está el exponente mayor. 3 menos 2 me queda y a la 1, porque de lo contrario, si yo la dejo en el numerador, me quedaría negativa la potencia. Entonces vamos a dejar un 1 arriba. Y tengo z a la cuarta entre z cúbica. Aquí la potencia mayor está en el numerador, entonces la voy a dejar arriba. Y resto 4 menos 3 y me queda a la 1. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a dar mi respuesta como 8 quintos que multiplica a 1 sobre y que multiplica a z. Entonces mi respuesta va a ser 8z, porque multiplico 8 por 1 por z, y en el denominador me queda 5y. Y esta sería ya mi respuesta simplificada, ya que no se repite ninguna variable y mis potencias son positivas. Aquí en estos ejercicios lo que vamos a hacer es simplificar y vamos a aplicar leyes de los exponentes, pero si ustedes observan tenemos potencias y tenemos divisiones. Entonces, nosotros podemos resolver en cualquier orden estos ejemplos. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que primero simplifiquemos lo que está dentro del paréntesis y después realizamos la potencia, que sería al cubo, para así ya no tener que trabajar con potencias muy grandes, porque sabemos que las potencias elevadas a otra potencia se multiplican, entonces nos quedarían potencias muy grandes y luego tendríamos que simplificar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a simplificar lo que está dentro de mi paréntesis. Entonces, si yo simplifico 3 sextos, entre 3, si yo divido entre 3 ambos, me va a quedar 1/2. Después tengo m a la séptima, la tengo en el numerador, y tengo n a la séptima entre n a la cuarta. Entonces voy a dividir y voy a restar exponentes, que sería n, la voy a dejar arriba porque arriba está la mayor, y 7 menos 4 es 3. Y ahora sí, esto va a ser elevado al cubo. De esta manera ya no trabajé con exponentes tan grandes. ¿Ok? Vamos ahora a elevar cada uno de los términos que están dentro de mi paréntesis, los vamos a elevar al cubo. 1 al cubo es 1, pero el 1 como coeficiente ya no es necesario escribirlo. Entonces me va a quedar m y voy a multiplicar 7 por 3, me quedaría 21. N multiplico 3 por 3, me va a quedar
n a la novena potencia, y 2 elevado al cubo me queda 8. De esta manera ya tenemos nuestra respuesta. El siguiente ejemplo lo voy a hacer utilizando el mismo procedimiento, pero al revés. Primero voy a elevar y después voy a simplificar. Y ustedes van a ver que es mucho más sencillo el primer ejemplo que les estoy colocando, ¿sí? Entonces, si yo elevo 3 a la cuarta, nos va a quedar 81. A la cuarta elevado a la cuarta nos va a quedar multiplicando exponentes a la 16. Entre 2 elevado a la cuarta es 16. Y luego tengo a elevado a la séptima, me quedaría 7 por 4 es 28. Y b cúbica elevada a la cuarta, multiplico exponentes y me queda b a la 12. Ahora, yo no puedo dejar de esta manera mi resultado, ya que tengo 2 veces la variable a en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí lo que aplica es que aplique ley de potencias para la división. Entonces, el 81 y el 16 ya no lo puedo simplificar más. Pero a tengo en el numerador y en el denominador, voy a restar exponentes, pero la voy a dejar en el denominador porque ahí está la potencia mayor. Entonces a 28 le voy a restar 16, entonces me queda elevada a la 12. Y b no tengo con qué simplificarla en el numerador, entonces se queda igual en el denominador y esta ya sería mi respuesta. 81 entre 16a a la 12, b a la 12. Antes de avanzar con los siguientes temas, es muy importante que nosotros aprendamos a reescribir una expresión algebraica que tiene exponentes negativos, pero nosotros la vamos a reescribir y únicamente vamos a tener exponentes positivos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nosotros tenemos una variable o una que tiene una potencia negativa, nosotros lo que podemos hacer es que si está en el numerador, la vamos a pasar a un denominador. Y viceversa, si está en el denominador, la tenemos que pasar al denominador y de esa manera el signo de la potencia cambia. Por ejemplo, aquí observamos que yo tengo 1 entre 4 por z a la menos 2. Aquí es bien importante que ustedes observen que la potencia únicamente le está afectando a la z. Entonces, yo voy a mover z al numerador y cuando yo la cambio al numerador, la potencia ya se convierte en positiva y el 4, a este 4 no le está afectando la potencia negativa, entonces el 4 se queda en su lugar. Entonces, esta sería la misma expresión, pero con exponentes positivos. Estamos reescribiéndola, es la misma expresión. En el segundo ejemplo, tengo 2y elevado a la menos 5. Nuevamente, aquí la potencia negativa únicamente le pertenece a y. En este caso, 2 tiene una potencia 1 que no está escrita. Entonces, lo que vamos a hacer es bajarla a un denominador. El 2 se va a quedar en el numerador, ya que este no tiene potencia negativa. Y la y va a quedar en el denominador y ahora ya su potencia es positiva. Un ejemplo más. Aquí la potencia a la menos 2 únicamente le está afectando a y. Entonces, y es la que voy a mover hacia el numerador y me va a quedar y cuadrada. Si se fijan, del 1 ya no es necesario escribirlo. Cuando está en esta forma sí se escribe porque finalmente no hay nada más en el numerador. Pero en este caso, como ya está y cuadrada en el numerador, ya no es necesario escribir ese 1 y el 6 se queda en el denominador. Una vez que ya aprendimos a reescribir una expresión con exponentes negativos a una expresión con exponentes positivos, vamos a realizar
esta multiplicación aplicando también esta ley. Nosotros ya vimos que si tenemos una multiplicación, vamos a empezar multiplicando los coeficientes, que en este caso sería 7 por 4 por 3. Entonces nos quedaría la multiplicación igual a 84. Y ahora vamos a tomar vamos a hacer la multiplicación de las variables. Tengo v que tiene exponente 1. Tengo v que tiene exponente 8, lo voy a sumar porque se están multiplicando. Y nada más. Luego tenemos w que tiene exponente menos 3 y w que tiene exponente menos 4. Por último, tenemos x que tiene exponente menos 6 y tiene exponente 7 positivo. ¿Ok? Ya tenemos todas, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplificar, resolver, y nos va a quedar de la siguiente manera. 84 v a la novena potencia, w a la menos 7, que menos 3 menos 4 es menos 7, y x menos 6 más 7 es a la 1. Y recordamos que no vamos a escribir el exponente 1. Ahora, dentro de las indicaciones, de las instrucciones, nos dice que utilicemos únicamente exponentes positivos en la respuesta. Como yo tengo un exponente negativo en la w, lo que voy a hacer es que esta variable la voy a pasar al denominador para que de esa manera tenga solamente exponentes positivos. 84 v a la novena por x se va a quedar en el numerador, ya que esos tienen exponentes positivos, esos no los muevo. Y en un denominador voy a colocar w elevada a la séptima potencia, y como ya la cambié al denominador, la potencia ya es positiva. Y esta ya sería mi respuesta simplificada. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Nuevamente vamos a multiplicar los coeficientes, que sería 7 por 2 por 6. Sería 7 por 6, 42, por 2 son 84. Otra vez es 84. Tengo la variable v, su potencia es menos 6. Tengo otra variable v que es menos 3. Luego tengo la variable x, tiene una potencia a la menos 4. Tengo una potencia a la cuarta. Y ahora vamos con y, que tiene potencia 1 y potencia menos 4. Entonces vamos a resolver esto y nos va a quedar 84, v menos 3 menos 6 me queda a la menos 9. Luego tengo x. Aquí si observamos menos 4 más 4 nos va a quedar a la 0. Finalmente esta x ya no la voy a escribir porque x a la 0 es igual a 1. Y si yo multiplico 1 por 84 se queda igual. Y y me va a quedar 1 menos 4 me queda elevada a la menos 3. Entonces nuestra respuesta va a ser, como tengo potencias negativas, esas se van a ir a un denominador y la potencia que es 0 se elimina porque se convierte en un 1. Entonces en el numerador me va a quedar el 84. Recuerden que aquí únicamente lo que voy a cambiar es lo que tenga potencia negativa. El 84 se queda en el numerador y en el denominador me va a quedar b elevada a la novena, y elevada al cubo. La x ya no es necesario escribirla porque quedó con potencia 0. Y esta sería mi respuesta. En este tema tenemos que aplicar las leyes de los exponentes, pero nosotros vamos a ver que tenemos
un cociente, es decir, vamos a aplicar ley de los exponentes para la división, donde los exponentes se tienen que restar. Entonces, aquí en un segundo paso vamos a revisar que no nos queden exponentes negativos, porque la instrucción nos dice que utilizamos en la respuesta únicamente exponentes positivos. Entonces aquí vamos a realizar dos pasos. Vamos a realizar primero la división, donde primero voy a dividir los coeficientes, es decir, 10 entre 2 me va a quedar 5. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar leyes de los exponentes en la división de mis variables. Yo tengo a la menos 7, pero si observamos en el denominador no tengo otra a. Entonces a la menos 7 no tengo con qué dividirla, se va a quedar igual. Ahora tenemos b a la menos 3 y b a la quinta. Entonces vamos a restar mis exponentes. Aquí me va a quedar menos 3, menos 5. Después tengo c y vamos a restar sus exponentes. Tengo c a la octava y c a la menos 9. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque yo voy a restar un número negativo. Entonces, ¿qué va a suceder si yo resto un negativo? Que me va a quedar que menos por menos es más y va a terminar siendo una suma, ¿sí? Realmente fue una resta, pero como yo resté un negativo, los signos van a hacer que se convierta en más. ¿Ok? Vamos entonces a ir simplificando. Nos va a quedar 5 a la menos 7, b a la menos 8, porque menos 3 menos 5 es menos 8, y c, voy a hacer la suma de 8 más 9, me queda elevada a la 17. Ahora observamos que a y b tienen potencias negativas, por lo tanto, estas dos se van a ir a un denominador. Entonces mi respuesta va a ser 5 c a la 17 entre a, ya voy a colocar positiva mi potencia, y b también voy a colocar positiva la potencia, y nos queda de esta manera. ¿Ok? Y aquí ya cumple porque ya realicé la simplificación, ¿sí? Tanto de los coeficientes como de mis exponentes. Entonces ya no se repite ninguna variable, no tengo potencias negativas, entonces esta sería la respuesta. Vamos a hacer un segundo ejemplo donde nuevamente primero voy a hacer la división o la simplificación de 25 quintos, que me quedaría 5 enteros. Ahora, con respecto a la variable x, tengo x a la novena y voy a restar un menos 6. Recordamos que si yo resto un negativo, aquí cuando yo vaya simplificando va a terminar siendo una suma. ¿Ok? No se nos olvide esa parte, que si yo resto un negativo, el signo cambia. Ahora, en cuanto a las y, tengo y elevada a la menos 8 y no tengo una y en el denominador, entonces la dejo así. Y z es a la menos 4 y voy a restar 5. Como es positivo el 5, pues ahí sí va a terminar siendo una resta. ¿Ok? Entonces vamos a ir resolviendo y nos queda 5x y voy a sumar 9 más 6 por la multiplicación de signos. Me va a quedar a la 15. Y me queda igualita a la menos 8. Y z voy a resolver menos 4 menos 5 me queda a la menos 9. Y aquí tanto y como z tienen potencias negativas, entonces las voy a pasar a un denominador. Y me va a quedar 5x a la 15 entre y a la octava, z a la novena, y esta ya sería mi respuesta totalmente simplificada. Ahora vamos a elevar una potencia
a otra potencia. Aquí una de las condiciones va a ser que la respuesta la vamos a escribir sin utilizar exponentes negativos. Nosotros ya sabemos que si yo elevo una potencia a otra potencia, lo que tengo que hacer es multiplicar mis exponentes. Entonces, en este caso, si yo elevo x a la menos 5 al cubo, me va a quedar x a la menos 15. Y como no puedo dejar la potencia negativa, entonces esta x la voy a bajar a un denominador. Como es el único término que tiene mi respuesta, entonces me va a quedar 1 entre x, y ahora ya la potencia es positiva y esta sería ya la respuesta final. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con el siguiente caso, que voy a multiplicar mis potencias porque y a la quinta se eleva a la menos 4, entonces me va a quedar elevada a la menos 20. Como no puedo dejar la potencia negativa y es el único término que tiene, la única variable que tengo, entonces me va a quedar 1 entre y elevado a la 20. Y esta ya sería mi respuesta final. En este ejemplo estamos retomando cuando un término lo elevamos a una potencia, pero también vamos a retomar el tema cuando una potencia nos queda negativa. Entonces aquí recordamos que cuando yo elevo todo este término al cubo, cada uno de mis términos van a ser elevados al cubo. Entonces me va a quedar menos 4 al cubo, y a la quinta elevada al cubo y z a la menos 6 elevado al cubo. Entonces vamos a empezar a resolver. Menos 4 al cubo me va a quedar, primero que nada, negativo, porque es menos por menos por menos. Me va a quedar menos 4 por 4, 16, por 4, 64. Ahora, y, voy a multiplicar las potencias. 5 por 3 me va a quedar elevado a la 15. Y z, multiplico potencias y me va a quedar menos 18. Como tengo que reescribir esta expresión, ya que tengo una potencia negativa. Entonces, z elevada a la menos 18 la voy a tener que cambiar al denominador porque es la única variable que tiene potencia negativa. Entonces nos va a quedar menos, puedo dejar el menos arriba en el numerador o en medio, menos 64 y a la 15 entre z a la 18. Esto ya sería nuestra respuesta totalmente simplificada y con exponentes positivos. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, esta potencia menos 2 le va a afectar a todo. Entonces va a quedar 4 elevado a la menos 2. X a la menos 4 va a ser elevada a la menos 2. Y y a la quinta va a ser elevada a la menos 2. ¿Ok? Entonces, en un primer paso vamos a multiplicar nuestras potencias. El 4 tiene una potencia 1. Entonces, 1 por menos 2 me va a quedar a la menos 2. Luego, x, menos 4 por menos 2 me va a quedar elevada a la octava positiva, porque menos por menos es más. Y me va a quedar 5 por menos 2 me queda elevada a la menos 10. Aquí observamos que el 4 y la y son bases que tienen potencias negativas, entonces las vamos a bajar al denominador. En el numerador me va a quedar x a la octava, en el denominador me va a quedar 4 al cuadrado, y a la décima potencia. Recuerden que cuando yo los cambio ya la potencia es positiva. Y de esta manera ya puedo resolver y me va a quedar x a la octava, 4 al cuadrado es 16 y a la décima potencia, y esta ya sería mi respuesta totalmente simplificada y con exponentes positivos. Al igual que en el caso de las multiplicaciones,
Aquí también la potencia vuelve a afectar a cada uno de nuestros términos. Es un tema que ya vimos anteriormente, solo que en esa etapa solamente estábamos viendo potencias positivas. Entonces ahorita involucra un cociente, es decir, una fracción elevada a una potencia, pero también estamos involucrando los exponentes negativos. Entonces aquí, si yo la reescribo, me va a quedar 4 elevada a la menos 3 m cuadrada elevada a la menos 3 y en el denominador me va a quedar 3 elevado a la menos 3 m a la séptima elevado a la menos 3. Entonces vamos a aplicar ley de potencias elevando a otra potencia. Sabemos que los exponentes se van a multiplicar. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 4, la potencia del 4 es 1. Si yo multiplico 1 por menos 3, me queda menos 3. Luego tengo m al cuadrado, multiplico las potencias y me va a quedar a la menos 6. En el denominador me va a quedar 3. Su potencia del 3 es 1. Multiplicado por menos 3 me queda a la menos 3. Y m multiplico potencias y me va a quedar a la menos 21. Si observamos, todas las potencias me quedaron negativas. Entonces, eso quiere decir que todas las bases que tengo en el numerador las voy a pasar al denominador para que las potencias se hagan positivas y las del denominador las voy a pasar al numerador para que las potencias se hagan positivas. Entonces me va a quedar 3 al cubo m21 elevado a la 21, ya que al cambiarlas al numerador se hicieron positivas las potencias. Y en el denominador me va a quedar 4 al cubo m a la sexta. Como hice todos los cambios, porque todas eran negativas, si todo lo cambio, todo me queda positivo. Entonces, ahora sí vamos a resolver. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. M elevado a la 21 entre 4 por 4 por 4 nos queda 64. M elevado a la sexta. Y esta ya sería mi fracción totalmente simplificada y solamente tengo potencias positivas. Vamos a hacer otro ejemplo más por si queda duda. Entonces, nuevamente vamos a afectar cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Cada una de esas bases la vamos a elevar a la menos 3. Entonces me va a quedar 3 elevado a la menos 3, x al cubo elevada a la menos 3, y en el denominador me va a quedar x a la menos 5 elevada a la menos 3. Entonces vamos a hacer la multiplicación de mis potencias, ya que una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces aquí me va a quedar 3, su exponente es 1. Multiplico 1 por menos 3, me va a quedar 3 elevada a la menos 3. X, multiplico 3 por menos 3, me va a quedar a la menos 9. Y en el denominador tengo X y tengo menos 5 por menos 3, me queda a la 15. ¿Ok? Entonces aquí observamos que en el numerador tengo potencias negativas. Entonces esas se van a bajar al denominador. El x a la 15 ahí se va a quedar porque su potencia ya es positiva. Como todo lo que tengo en el numerador lo voy a bajar al denominador, entonces voy a dejar un 1 en el denominador y me va a quedar 3 al cubo, ya con su potencia positiva, x a la 9, ya con la potencia positiva, y x a la 15, que la tenemos ahí originalmente porque esa no la muevo, ya que la potencia es positiva. Entonces me va a quedar en el numerador, me queda un 1. En el denominador me va a quedar 3 elevada al cubo, que es 27. Y si ustedes observan, tengo x a la 9ª potencia y x a la 15 potencia. Se están multiplicando.
Por lo tanto, los exponentes los voy a sumar y me va a quedar 9 más 15 me queda elevada a la 24. Entonces, esta ya sería mi respuesta totalmente simplificada y con exponentes positivos. En este tema vamos a multiplicar un polinomio que tiene una variable y lo vamos a multiplicar por un monomio. Nosotros sabemos que un polinomio es una expresión algebraica de más de un término, ¿ok? Como aquí tenemos un trinomio, específicamente este polinomio se llama trinomio por ser de 3 términos, y el menos 5u a la cuarta, este es un monomio, es un solo término. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es realizar esta multiplicación y vamos a hacerlo, o sea, el menos 5u a la cuarta va a multiplicar a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, es decir, a cada uno de los términos del polinomio. Vamos a comenzar multiplicando menos 5u a la cuarta por menos 9u cuadrada. Entonces, primero multiplicamos los signos. Menos por menos me va a quedar más. No es necesario escribir el signo más. Luego 5 por 9 es 45. Y cuando yo multiplico u a la cuarta por u cuadrada, voy a sumar los exponentes. Ahora voy a multiplicar menos 5u a la cuarta por 5u. Empiezo multiplicando los signos. Menos por más es menos. Multiplico los coeficientes, que es 5 por 5, 25. Y por último multiplico u a la cuarta por u, que voy a sumar los exponentes. Por último, vamos a multiplicar menos 5u a la cuarta por el último término, que es el término independiente. Multiplicamos los signos, menos por más es menos. Multiplico los coeficientes, 5 por 6 es 30. Y u a la cuarta se queda igual porque no tengo por qué otra variable multiplicarla. Entonces, esta ya sería mi respuesta.